Cúbrenos, Señor, con tu presencia. Cúbrenos, Señor, con tu presencia. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Ahora, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, envíanos tu palabra viva. Haz que el texto cobre vida para nuestros corazones y que escuchando tu palabra podamos ser hacedores de la misma. Ayúdanos, Señor, a transmitir lo que has preparado para tu iglesia esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Nos vamos a poner en pie, hermanos, y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y estamos estudiando el septenario de cartas que Juan de Patmos envió a las 7 iglesias de Asia Menor. Capítulo 2, versículo número 12. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo número 12: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra: que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. A unos 110 kilómetros al norte de Esmirna y a 22 del mar Egeo se encontraba la ciudad de Pérgamo, la actual Bergama. Su nombre básicamente, hermanos, ha quedado perpetuado por el término que nosotros conocemos como pergamino. De hecho, que la palabra básicamente ilustra la industria de la antigua ciudad de Pérgamo, donde debido a un embargo comercial que hiciera Egipto a sus habitantes para prohibirles el acceso al papiro, es ahí donde ellos preparaban las pieles de animales para hacer popular este material de escritura, no solamente en la ciudad, sino que también en diferentes regiones circundantes. Si bien es cierto, el pergamino, como se conocía, no fue un invento de la ciudad de Pérgamo propiamente, sí ellos fueron los promotores de dicho material, y de ahí que el nombre de la ciudad es Pérgamo, haciendo una alusión directa a la manufactura de pergaminos que se elaboraban ahí. Tanta fue la producción
de pergaminos en dicha ciudad, que una de las maravillas que tenía esta ciudad era que tenía una biblioteca de alrededor de 200,000 libros. Usted se puede imaginar una biblioteca con una cantidad tan grande de material escrito, tomando en cuenta que la escritura en esa época era un arte, básicamente. Se sabe que la ciudad perdió muchos de estos pergaminos debido a que Marco Antonio decidió hacerle una regalía en su momento a la reina de Egipto para sumar a lo que llegó a ser la biblioteca de Alejandría. Pérgamo, si bien es cierto, era menos importante comercialmente hablando que las dos ciudades de las que hemos hablado, Éfeso y Esmirna. Desde el punto de vista religioso, la ciudad de Pérgamo destacaba sobre las otras 6 ciudades. Y es que fue la primera ciudad en la que rápidamente se acentuó el culto al emperador. De hecho, que los ciudadanos de Pérgamo fueron más allá que las otras ciudades, porque comenzaron a darle culto al emperador cuando estos todavía estaban con vida. La costumbre en realidad era que a los emperadores se les daba culto después de su muerte. Sin embargo, en la ciudad de Pérgamo llegaron al punto en el que el culto al emperador llevó una connotación no solamente de su señorío, sino que también se le dio una categoría de salvador. De hecho, se decía que César es Soter, lo que significa César es el Salvador, y es Curios, Señor. Es decir, César es Señor de la salvación. Es importante mencionar que la ciudad de Pérgamo se ubicaba básicamente, hermanos, en una posición bastante privilegiada, al punto que la acrópolis de la ciudad, donde se ubicaba la biblioteca, donde se ubicaba el culto a la diosa Atena, donde se ubicaba también el culto a Zeus, toda la composición arquitectónica de la ciudad de Pérgamo daba la imagen desde el mar como si fuese un gran trono. Es decir, la arquitectura se divisaba desde lo lejos del mar a modo de un gran trono en la altura. Y es precisamente, hermanos, ese paisaje tan espléndido de muchos edificios que básicamente describen la riqueza cultural de esta ciudad. Es ahí, hermanos, donde también era un centro de peregrinación, porque dentro de sus cultos idolátricos había uno en especial dirigido a Esculapio. Esculapio era básicamente la divinidad que se encargaba de las sanidades. Por eso es que esta imagen de Esculapio era representada con una serpiente como símbolo de sanidad, como símbolo de regeneración. Usted sabe que hasta el día de hoy, de hecho, que uno de los símbolos de la medicina es precisamente la imagen de una serpiente. Y hay toda una discusión si en realidad el símbolo obedece más a una imagen del dios Esculapio o si hace una referencia a la serpiente que alzó Moisés en el desierto. Lo que sí es verdad es que en la ciudad de Pérgamo muchos veían una posible zona de sanidad. Es decir, era una ciudad dedicada a reconocer el señorío del emperador, a verlo como el Salvador y a verlo como una ciudad donde se podían producir sanidades gracias a la intervención de Esculapio. Es decir, hermanos y hermanas, que la ciudad era reconocida por su cultura,
por su arquitectura, por su religiosidad y también por ser una zona de peregrinación donde las personas de manera supersticiosa iban a tratar sus enfermedades. De hecho, que se sabe que grandes médicos como Galeno, por ejemplo, se prepararon en la ciudad de Pérgamo para ejercitar o después desarrollar lo que llegaría a ser la medicina. De ahí, por ejemplo, que usted habrá escuchado que a los médicos se les llame Galeno, en honor a este hombre que básicamente dedicó su vida al tema de la medicina en aquella época. Se dice que en uno de los santuarios había una cantidad de serpientes a quienes se les consideraba serpientes sanadoras o serpientes regeneradoras. Emperadores fueron a la ciudad de Pérgamo a buscar sanidad a muchas de sus enfermedades. Pero es ahí, hermanos y hermanas, donde en Pérgamo básicamente habían tres elementos que chocaban con la vida cristiana o con la ética cristiana. La primera es sobre el tema del señorío. Los ciudadanos de Asia decían que César era Señor, pero los cristianos decían que solamente Jesús es Señor. Pero los de la ciudad de Pérgamo iban más allá, porque no solamente reconocían al emperador como Señor, sino que reconocían al emperador como el Sóter. Es la palabra griega para el término Salvador. Es decir, que lo reconocían como Curios, Señor, y como Sóter, Salvador. Y esas dos ideas eran ofensivas para los cristianos. Pero también ofensivas eran las ideas que a través de la mediación de un Dios como Esculapio se pudiera lograr la sanidad. Para los cristianos, Jesús era el médico por excelencia y lo sigue siendo hasta ahora. Esas ideas caracterizaban a la ciudad de Pérgamo. Los sacerdotes, por ejemplo, de estos templos que he mencionado, tenían una gran posibilidad de estatus político y económico que traía riquezas a la ciudad. Por todas estas razones, no parece extraño que en esta carta se diga que los cristianos están donde vive o donde está el trono de Satanás. Y ya vamos a hablar un poco acerca de qué se entiende por el trono de Satanás. He hecho una descripción de lo que es la ciudad de Pérgamo. Ahora, ¿qué sabemos de la iglesia de Pérgamo? En realidad, el libro de los Hechos de los Apóstoles no registra la fundación de la iglesia de Pérgamo. Según Hechos capítulo 16, versículo del 7 al 8, lo único que se nos dice es que Pablo pasó por Misia, que era básicamente la región en la que estaba situada la ciudad de Pérgamo. Este pasar de Pablo se produjo en lo que se conoce como el segundo viaje misionero. Pero el libro de los Hechos no nos dice que Pablo hubiese predicado en Pérgamo o que hubiese fundado ahí una iglesia. Lo que sí sabemos, y es lo que hemos dicho desde el inicio de este estudio, de este septenario de iglesias, es que básicamente, hermanos y hermanas, la iglesia de Éfeso fue como la iglesia pionera o la iglesia madre de la cual se desprendieron las otras 6 iglesias. Eso es lo único que sabemos. Lo que sí es cierto es que la iglesia de Pérgamo estaba rodeada y expuesta al culto al emperador. Eso hizo que los creyentes de Pérgamo tuviesen mucha enemistad por parte de los adoradores del emperador, que básicamente
eran, hermanos y hermanas, los cristianos eran personas que se oponían severamente al culto al emperador, al no reconocerlo como Señor ni como Salvador, y tampoco a no reconocer la mediación de los otros dioses. Habiendo hecho esta descripción, usted va a notar cómo es importante esta generalidad de la ciudad de Pérgamo. Dice el versículo 12: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Al igual, hermanos, que ocurrió con la iglesia de Éfeso y de Esmirna, el Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo con una característica que Juan de Patmos vio en su visión. Usted sabe que en el capítulo número 1 se nos describe precisamente que de la boca del Señor salía una espada aguda de dos filos. Esa característica de la espada bien afilada tiene mucho que ver con la capacidad que el Señor va a tener de descubrir la realidad espiritual de los cristianos de Pérgamo. Porque sabemos, hermanos y hermanas, que en varios pasajes del Nuevo Testamento la imagen de la espada se asocia a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la palabra tiene esa capacidad cortante de descubrir la interioridad. También el apóstol Pablo, al escribir su carta a los Efesios, él describe a la palabra como una espada. Ahora, el que se describa una espada de dos filos, eso muestra la potencia y el poder de la palabra. La potencia y el poder de la palabra para descubrir, para juzgar los pensamientos más íntimos del corazón humano. Esto, hermanos y hermanas, nos describe que el Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo como alguien que está armado. El Señor se pasea en medio de la iglesia de Pérgamo como alguien que posee un arma muy poderosa, muy potente, de doble filo. Por eso, hermanos y hermanas, la amenaza del Señor es que Él va a atacar a aquellos infieles que están dentro de la iglesia de Pérgamo. Es decir, que el Cristo de la espada aguda va a exigir de los cristianos de Pérgamo completa fidelidad en medio de las circunstancias difíciles que están viviendo. El que Jesús se presente como el que tiene la espada de dos filos habla que la posición de Jesús ante la iglesia de Pérgamo es de desafío, es de amenaza. El Señor no va a reparar en abrir a la iglesia y sacar lo que no está bien. Esto, hermanos, nos debe a nosotros de alentar, por supuesto, para que tengamos conciencia que Dios no se limita a ver las exterioridades de una iglesia, que Dios no se limita a ver las exterioridades de un ministerio, sino que el Señor discierne los pensamientos, las intenciones, las motivaciones. Puede ser que existan ciertas cosas que nosotros las juzguemos como correctas, como buenas,
Pero Dios, que conoce el corazón, con su palabra ha de revelar si aquello que creemos en realidad es auténticamente bueno. El versículo 13 dice: sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. ¿Qué significa el trono de Satanás al que el Señor hace mención acá? Hay por lo menos, hermanos, 5 interpretaciones de esto. La primera era que Pérgamo en realidad era un centro religioso muy pagano, volcado al paganismo. Esa es una interpretación que alude al trono de Satanás. La segunda interpretación es lo que yo le mencioné hace algún momento, que el viajero que llegaba del este y observaba la Acrópolis apostada en los montes, él podía observar que los templos paganos rodeando el monte hacían ver o simulaban una imagen de un dios, de un trono, de un gran trono. Y en el centro, básicamente, de ese gran trono se encontraba el culto a Zeus. Otros también hablan que el trono de Satanás hace alusión al culto al dios Esculapio, que era el dios de la sanidad según la mitología romana. Otros piensan que el trono de Satanás en realidad es un título que hace mención al culto desenfrenado al emperador. Cualquiera que sea la interpretación, al final todas aluden a lo mismo, a la idolatría. Esto es interesante, estimados hermanos. La palabra trono aparece unas 42 veces en todo el libro de Apocalipsis, y 40 se refieren al trono de Dios y tan solo 2 al trono de Satanás. Eso significa que no es Satanás el que tiene el control, sino que es Dios el que tiene el control total. Amén. Porque de esas 42 veces, 40 corresponden al Señor y 2 a Satanás. Entonces vea, a pesar de que la ciudad de Pérgamo es una ciudad volcada a la idolatría, el Señor va a reconocer un mérito de la iglesia de Pérgamo. Y dice el versículo 13 en la segunda parte: sin embargo, sigues fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Significa esto que el Señor es consciente que los cristianos de Pérgamo están expuestos a la persecución, al martirio. Ellos están expuestos a la marginación, como ocurrió con el caso de Antipas. Dicho sea de paso, hermanos, aunque no sabemos mucho de Antipas, que es el mártir que se menciona aquí en el versículo número 13, es interesante que el nombre Antipas en el griego lo que significa es contra todos. Y de hecho que del nombre Antipas viene una palabra que nosotros usamos y es antipatía. Cuando nosotros vemos que hay una persona que no se relaciona con otras, nosotros decimos: qué antipático es este. Pero en realidad la palabra antipatía lo que significa es alguien que está en contra de todos. En este caso, Antipas es un nombre de alguien que representa a un cristiano que no se une, que no se mezcla con el culto al emperador.
Y por eso la gente lo relaciona a él como un antipático. Entonces Antipas, si bien puede ser un personaje real, pero más parece indicar que los cristianos eran antipáticos al culto del emperador. Esa antipatía que ellos tenían hacia el culto al emperador llevó a muchos a morir, porque dice: sin embargo, sigues fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel. La palabra que ahí se traduce como testigo es la palabra mártir. Es decir, que el que es testigo del Señor es mártir. Se convierte en mártir de la iglesia, porque por el hecho que el cristiano no comulga con las prácticas paganas, eso lo vuelve a él una persona antipática. Cuando los ciudadanos de Pérgamo invitaban a los cristianos a reconocer al emperador como el Salvador, como el Señor, los cristianos decían: no, Jesús es Señor, Jesús es el Salvador. Pero la actitud de ellos era antipática para aquellos devotos al culto del emperador. Entonces, hermanos, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que, como dice acá, no había renegado del nombre de Jesús. Era una iglesia fiel. Esa característica de la fidelidad al nombre de Dios, que significa fidelidad a la doctrina, que significa fidelidad al señorío de Cristo, que significa fidelidad en la dependencia de Él, había conducido a muchos cristianos al martirio, a la persecución. Pero muchos cristianos se mantenían fieles al nombre del Señor. Pero a pesar de que estas eran características positivas, luego viene el reproche del Señor en el versículo 14. Y vea lo que dice el versículo 14: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. En realidad son dos. La primera, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. La segunda acusación que el Señor va a hacer con su espada de dos filos: toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, que, como ya se dijo cuando el Señor se dirigió a la iglesia de Éfeso, es una doctrina que Él aborrece. Entonces hay dos cosas ahí que son importantes. La primera es que si bien el Señor les dice: ustedes no han renegado de mi nombre, pero han tolerado dentro de la iglesia a los que se aferran a la doctrina de Balaán y a la doctrina de los nicolaitas, las cuales el Señor dijo que Él aborrecía. Entonces, hermanos, esta iglesia, aunque se mantenía fiel a la doctrina del Señor, esta iglesia, aunque había llegado al punto del martirio por lo que ellos creían, en lo secreto, en lo íntimo, donde nadie los veía, estaban tolerando cosas que el Señor aborrece. De hecho, que si usted se fija,
el verbo tolerar se repite 2 veces. Toleras la doctrina de Balaam. Toleras los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, dice. Entonces vea cómo se puede dar eso. Porque por un lado, los cristianos de Pérgamo se habían aferrado al nombre del Señor, habían sido fieles al Señor hasta el martirio. Pero por el otro lado, eran tolerantes, eran laxos, tenían mucha laxitud, mucha tolerancia a cosas secretas del corazón. Aquí se hace mención, hermanos, de la doctrina de Balaam. La historia del profeta Balaam se encuentra ya en el libro de Números. Y usted sabe, hermanos, que Balaam era un profeta vendido. En realidad, Balac, el rey de Moab, él era muy inteligente. Él sabía que Israel se iba acercando a su territorio y sabía que Israel era un pueblo de esclavos y que todas las victorias que Israel había alcanzado había sido porque Dios se las había concedido. Había sido porque Dios peleaba al frente de Israel como su pueblo que era. Entonces Balac, el rey, dijo: esta batalla yo no la puedo ganar con armas ni con fuerzas. Esta es una batalla espiritual. Entonces yo tengo que ganar esta batalla espiritualmente. Así que por eso voy a contratar a un profeta, Balaam, para que maldiga al pueblo del Señor, al pueblo de Yahvé. Y eso fue lo que ocurrió. Balac contrata a Balaam para que maldiga al pueblo del Señor. Pero resultó lo opuesto, porque el profeta, en vez de maldecir, comenzó a bendecir al pueblo de Israel. Y eso, hermano, nos deja a nosotros algo muy importante. Y es que en realidad no hay un agente externo que pueda dañar o destruir a la iglesia del Señor. Se pueden levantar hordas de brujos, hordas de hechiceros, se pueden levantar encantadores. Satanás puede desatar hordas demoníacas en contra de la iglesia. Pero algo tenemos que entender, y es que si la iglesia está fundamentada en Cristo, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella, hermanos y hermanas. Amén. Así que usted no se preocupe, que si alguien le ha hecho un entierro, que si le han hecho, no se preocupe. Si usted es hijo de Dios, eso no le cala, porque el Espíritu Santo mora dentro de usted. Amén, hermanos. Entonces, es ahí donde el rey Balac le dice a Balaam: ¿qué estás haciendo? Yo te traje aquí para que maldijeras al pueblo de Israel. Y es ahí donde Balaam le dice: mira, es por demás, este pueblo es un pueblo bendecido, pero te la voy a poner más fácil. Tú quieres destruir a Israel, provoca que Israel se destruya a sí mismo. ¿El qué dijiste tú? Eso me interesa. Aumente la cuota, le dijo el profeta falso. Aumente la cuota y le doy el secreto. Te la doy. Y ocurre, hermanos y hermanas, que el profeta Balaam le dice: envía a las muchachas más bonitas, a las más hermosas del pueblo, para que vayan al campamento israelita y a través de la seducción sexual puedan tentar a todos los varones. Y ya te vas a dar cuenta que no vas a tener necesidad de disparar ni una sola flecha. Dios mismo va a destruir a su propio pueblo. Ese consejo que le dio el profeta Balaam al terrible rey Balac tuvo éxito. De hecho, hermanos, tanto éxito tuvo que dice la Biblia que aquí en el libro de Apocalipsis se menciona. Dice nuevamente:
No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Y dice que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas. Y ven qué consistía: incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Entonces, lo que vemos ahí, hermanos, es que el Señor ha notado que aunque son fieles al nombre del Señor, ellos públicamente dicen: solo Jesús es Señor, solo Jesús es Salvador, pero en la práctica de lo íntimo, ahí donde nadie los ve, eran devotos a los cultos sexuales. La iglesia de Pérgamo era una iglesia fiel a las doctrinas, a las verdades bíblicas fundamentales, pero en el corazón eran una iglesia infiel, porque practicaban elementos sexuales e inmorales que los hermanos no sabían, que la iglesia desconocía. Por eso el Señor se presentó con una actitud muy amenazante, con una espada de doble filo. Porque alguien que viera la iglesia de Pérgamo diría: es una iglesia fiel, es una iglesia que es capaz de dar la vida por su Señor. Pero el Señor, con su espada de doble filo, los descubre, los desnuda y les dice: ustedes por fuera se ven fieles, por fuera no reniegan de mi nombre, mantienen la doctrina, pero en lo oculto, en lo privado, siguen el culto de Balaam, que es el culto sexual. Es decir, que esta iglesia tenía problemas sexuales en lo íntimo, en lo secreto. Entonces la doctrina de Balaam no era tanto, hermanos y hermanas, una doctrina como enseñanza, sino una práctica traicionera de los cristianos de Pérgamo cuando nadie lo veía. Se sabe, hermanos, que en la ciudad de Pérgamo, al igual que en los otros cultos al emperador, estos cultos eran realizados a través de grandes orgías. Y esos alimentos que se disfrutaban eran cultos o eran ofrendas que se habían dado en cultos sexuales. Hermanos, eso fue lo que ocurrió con Israel. Y es ahí donde yo le decía: el pueblo de Dios no tiene por qué temer a las amenazas del exterior. El pueblo de Dios no tiene que temer a las amenazas de brujos, de hechiceros, de encantadores. El pueblo de Dios debe de temer a la amenaza interna de su corazón, porque Satanás es consciente que él no puede tocar a la amada del Señor, pero sí Satanás puede infiltrar el pecado. Y no hay cosa más destructiva para la vida de la iglesia cuando el pecado es consumido por los cristianos. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos un gran problema en medio de la iglesia del Señor. Nosotros testificamos públicamente que Jesucristo es el Señor y el Salvador. ¿Testificamos eso, sí o no, hermano? Esa es una verdad que anunciamos a cuatro vientos. Pero también no deja de ser verdad que la iglesia en lo íntimo, en lo secreto, continúa guardando pecados de inmoralidad sexual. En nuestro discurso, desde nuestros púlpitos, podemos, hermanos y hermanas, tener una predicación contundente en contra de cualquier forma y manifestación sexual que es inmoral. Pero en lo secreto, muchas de las personas que anuncian eso viven encadenados
a hábitos sexuales y han hecho del sexo el Dios que adoran en lo secreto. Uno de los problemas con los que la iglesia, hermanos y hermanas, tiene que luchar en el día a día es con uno de los temas que no es solamente un problema de los jóvenes, adolescentes y pubertos, es un problema de hombres y mujeres, llamado pornografía. Si bien el consejo de Balaam hacia Balac fue: envía mujeres que seduzcan a los israelitas para que cometan idolatría sexual, hoy Satanás, hermanos y hermanas, ha enviado nuevamente el culto del profeta Balaam a través de la pornografía. Por eso ya le dije, es un tema, hermanos y hermanas, que el diablo nuevamente lo ha vuelto a hacer. Aparece de forma inofensiva, inocentona muchas veces. Hay una tradición rabínica que se encuentra en el Talmud, es un libro judío, hablando acerca de este suceso de Balaam y de Balac. Dice que Balaam le dijo: mira, esto es lo que vas a hacer. Vas a mandar a varias viejitas a que pongan tiendas de venta de lino, y estas viejitas se van a poner en la entrada de esas tiendas y le van a decir a los varones que pasen: ¿no quiere ver el lino? Pase a ver el lino en mi tienda. Y dice esta leyenda que cuando los hombres entraban, los judíos entraban, los hebreos entraban a la tienda, ya no eran atendidos por una anciana, sino que eran atendidos por una moabita muy joven, muy sensual, con ropa muy corta, que seducía a los hombres a tener relaciones sexuales ahí en lo secreto, en esa tienda de lino. Y después de que tenían relaciones sexuales, esta mujer, el pago que exigía era: ahora solo inclínate ante mi Dios y come un poquito de lo sacrificado a él. Y aquel embobado por la lujuria del deseo, después de haber disfrutado lo que después se llegó a convertir en su veneno, comía de lo sacrificado al dios de Madián y se inclinaba, y después salía de la tienda y decía: aquí no pasó nada, nadie me vio. Y la gente, cuando veía esas tiendas, decía: bueno, ahí venden lino nada más. Pero el Señor, cuya vista ve todo, que no hay nada oculto de sus ojos, hermanos, se encendió en ira. Y efectivamente, hermanos y hermanas, la ira de Dios se desató. Por eso es que ahora el Señor a la iglesia de Pérgamo le dice: yo sé que públicamente tú no reniegas de mi nombre. Yo sé que públicamente tú mantienes las doctrinas bíblicas, reconoces que yo soy Señor, reconoces que yo soy tu Salvador. Pero en la práctica, en lo íntimo del corazón, tú estás consagrado al culto sexual. Y yo te he visto. Y sumado con la doctrina de los nicolaitas, que básicamente decía: no te va a pasar nada, no seas tan exagerado, no te la lleves de puritano, esto no le hace daño a nadie. Mira, nadie se va a dar cuenta. Ojos que no ven, corazón que no siente. Un tirito al aire, nadie se da cuenta. Esa era la actitud de algunos cristianos de Pérgamo. No era toda la iglesia, habían cristianos así. Pero por esos cristianos era que el testimonio de la iglesia era manchado. Hoy en nuestros días, hermanos y hermanas, como se los repito nuevamente, uno de los grandes problemas que más está destruyendo a la iglesia desde adentro tiene que ver con el tema de la inmoralidad sexual. El consumo de pornografía, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, los adulterios.
la lascivia. Y aunque públicamente nosotros decimos que Dios, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, en lo secreto, en lo íntimo, si nuestro celular hablara, si nuestros chats de conversaciones fueran visibles, nos daríamos cuenta que en realidad Jesús no es el centro de nuestra adoración, sino que el Dios sexo sigue estando ahí, esclavizando a muchos creyentes. Ya nos dijeron amén, hermanos. Un científico, Morgan Bennett, publicó en el año 2014 un artículo científico que quiero compartir con usted. El título de este artículo es "El nuevo narcótico". Es una investigación neurológica que ha revelado el efecto en el cerebro humano de la pornografía en internet. Este señor dice que el efecto en el cerebro es muchísimo más potente que el consumo de la cocaína y de la heroína. Es decir, que la adicción por consumir pornografía es más adictivo que el consumo de heroína y de cocaína. Y él, como ese es un estudio que se hizo en Estados Unidos, él dice que en Estados Unidos hay 1.9 millones de estadounidenses que consumen cocaína y 2 millones que consumen heroína. Solo en Estados Unidos 1.9 millones consumen cocaína y 2 millones consumen heroína. Pero lo más sorprendente es que si eso se compara con los 40 millones, oiga esto, 40 millones de usuarios habituales de pornografía diario que se consume en los Estados Unidos, el efecto es todavía mayor. Este señor dice que el poder adictivo de la pornografía es peor que el consumo de la cocaína o de la heroína. Y él da razones. Por ejemplo, la cocaína se considera un estimulante que aumenta los niveles de dopamina en el cerebro. La cocaína tiene un elemento neurotransmisor, o más bien dicho, la dopamina tiene ese elemento neurotransmisor que estimula los elementos adictivos, de tal manera que estimulan tanto que hacen que el que las consume quiera más y más y más dosis y con más frecuencia para tener esa sensación de placer. La heroína, por ejemplo, es un opiáceo que básicamente tiene su función de relajar. Es decir, es como un opio. La heroína es como el opio que relaja, que tranquiliza. Pero tanto la cocaína como la heroína, el cuerpo las metaboliza. Pero el problema del consumo de la pornografía es que se unen los dos elementos: el elemento de excitación y el elemento de relajación. Entonces, combinados estos elementos, vea lo que dice, hermanos, este señor. Él dice: la pornografía en internet hace más que aumentar el nivel de dopamina en el cerebro, que causa una sensación de placer. Literalmente cambia la materia física dentro del cerebro, de modo que las nuevas vías neurológicas requieren material pornográfico para desencadenar la sensación de recompensa deseada. Es decir, que la pornografía suele ser más adictiva. Y él pone un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención y se los quiero leer. Él dice: piense en el cerebro como un gran bosque, donde los senderos están desgastados por los excursionistas que caminan por el mismo camino una y otra vez, día tras día. Y él dice: la exposición a imágenes pornográficas
crea vías neuronales similares que con el tiempo se vuelven cada vez más bien pavimentadas, ya que son recorridas repetidamente con cada exposición a la pornografía. Esas vías neurológicas, dice este señor, eventualmente se convierten en el sendero del bosque del cerebro por el cual pasarán las interacciones sexuales. Por lo tanto, dice, un usuario a la pornografía ha creado, sin saberlo, un circuito neurológico que hace que sus perspectivas predeterminadas con respecto a los asuntos sexuales sea regida por las normas y expectativas de la pornografía. Es decir, llega un momento en que el que es adicto a la pornografía lee todo con lentes sexuales. Ve a una mujer, la desnuda. Ve a una persona, la desea. Y claro, eso no se ve, los hombres no lo podemos ver. Aunque a veces bastaría con ver la mirada de ciertos hombres cuando bajan su mirada a una parte del cuerpo de una mujer para sospechar lo que están pensando. Pero hay unos que se han vuelto tan especialistas que saben disimular, pero por dentro se están consumiendo en un deseo y apetito sexual. Es ahí donde el Señor, con su espada de doble filo, corta el corazón y dice: tu apariencia no te ayuda delante de mí. Yo sé lo que consumes en lo secreto. Yo sé lo que tu esposa no sabe. Yo sé lo que tus hijos no saben. Y ante eso el Señor dice: por lo tanto, verso 16, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Entonces vea, uno puede ser fiel a Dios en grandes temas. A usted le preguntan, por ejemplo, ¿está de acuerdo usted en que se despenalice el aborto en El Salvador? No. ¿Y por qué? Porque solo Dios es el dador de la vida. A usted le preguntan, ¿está de acuerdo en la unión de matrimonios homosexuales? Usted dice no, porque varón y hembra los creó. A usted le preguntan, ¿está de acuerdo en que en las escuelas se les entregue condones a los adolescentes y a los jóvenes? Usted dice no, porque la fornicación es pecado. Pero estos que públicamente dicen no al pecado, en la vida íntima, en lo secreto, lo consumen. Y es ahí donde el Señor, que conoce la iglesia y se pasea por en medio de ella, sabe quién está viviendo una vida íntegra y quién no. Las apariencias engañan, mis estimados hermanos, pero hay un Dios al que no podemos engañar, que se pasea en medio nuestro en esta tarde. Él sabe que no te puedes esconder detrás de un uniforme. Él sabe que no te puedes esconder detrás de tu dogmatismo tradicional de años. Él lo sabe. Entonces, hermanos, la iglesia de Pérgamo es una iglesia que es fiel en los aspectos externos, pero en los privados, en los internos, sigue negando la fe. Y ya le dije, hermanos, el pecado sexual sigue siendo uno de los pecados que más destruye los ministerios, los liderazgos. Pero así también hay otro tipo de pecados que no he mencionado. Esto solo por mencionar uno. Usted puede decir de diente a labio que Dios es amor, pero en el fondo tener raíces de amargura. Usted puede decir que Dios dice que hay que amar a su prójimo, pero en su corazón usted aborrece a su padre, a su madre, a sus familiares que le han hecho daño. Entonces es una incoherencia, que aunque usted verbalmente esté diciendo algo que en lo interior no vive. El problema es que usted puede engañar a las personas que están a su lado. Usted puede engañar a los predicadores. Usted puede engañar a la generalidad de la iglesia,
Pero el Señor que tiene la espada de dos filos, a ese no lo engaña, mi estimado. Así que esta tarde el Señor nos llama nuevamente: arrepiéntete, te doy un tiempo, porque si no mi espada irá contra ti. Hermanos, y volviendo a la historia de Israel, ¿cuántos creen que murieron? 24,000 de un solo. Porque ellos creían, ahí se quedó en la tiendita, nadie se dio cuenta. Usted puede borrar el historial de su teléfono, mi estimado, para que su esposa no lo vea. Usted, estimado adolescente, puede engañar a sus padres, a sus encargados. Usted puede borrar los sitios de navegación, usted puede hacer todo eso. Pero no es ni a su papá, ni a su mamá, ni a su pastor al que le va a dar cuenta. Es al Señor que lo llamó. Es al Señor al que lo llamó a una vida santa e íntegra. Dice el verso 17: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido. Usted sabe que el maná era el alimento que Israel comía en el desierto. Cuando a los cristianos les decían: oiga, señor cristiano, ¿no quiere un poquito de carne? Y seguramente quizás la mujer que se lo ofrecía le enseñaba un poquito la pierna al cristiano, porque el comer ese pedacito de carne era símbolo que después tenía que acostarse sexualmente con ella. Había cristianos que decían: no, lo siento. Entonces los acusaban: ¡hey, guardia romana! Ahí va un traidor, no quiere ofrecer culto al emperador, no quiere ofrecer culto al Salvador que es César. Y en vez de sentarlo en el banquete de los dioses, lo sentaban en el banquillo de los acusados. Se sabe que Antipas literalmente lo metieron en una escultura metálica de plata y lo carbonizaron vivo, lo encendieron vivo en la ciudad de Pérgamo, porque se rehusó a comer de lo sacrificado a los ídolos, a participar del culto sexual. Hermanos, ¿qué hacemos con las ofertas que nos llegan? ¿Qué hacemos cuando alguien nos está escribiendo y sabemos que no nos conviene? ¿Qué hace usted con la mensajería, estimada dama, de un ex compañero, de un ex novio? Ay, no, no sea mal pensado, pastor, si solo saludándole estoy. Tú puedes engañarte a ti misma, y ese es el problema del pecado de Balaam, de la doctrina de Balaam, que es: una no es ninguna. Una no es ninguna. Te estás engañando y la espada del Señor se pone en tu contra, al igual que el profeta Balaam, que iba de camino a la desobediencia, y ya mejor la burra se detuvo, la golpeó y le decía: camina, burra, hasta que la burra le habló. ¿No te das cuenta? Le dice que ahí está un ángel con una espada desenvainada, lista para volarte la cabeza. Y en ese momento los ojos fueron abiertos al profeta y se dio cuenta que Dios no es juguete de nadie. Entonces, hermanos, hoy también la espada de la palabra está aquí en medio nuestro y nos ha descubierto a todos, hermanos. Cuidado con lo que vemos, con lo que consumimos en televisión. Usted puede tolerarse: no, es una novelita, no hace daño. Usted puede tolerarse muchas cosas que Dios exige que no deben de ser. Entonces, estos cristianos de Pérgamo, de no estar en la mesa del culto idolátrico, pasaban al banquillo de los acusados. Pero es ahí donde el Señor les dice: miren, cristianos fieles de Pérgamo, si ahora ustedes no han probado lo sacrificado a los ídolos, en la eternidad les espera un lugar de honor en el gran banquete que mi Padre tiene preparado para los fieles. Ahí el Señor los va a sentar.
Ahí el Señor le dará un alimento que no perece, que es su palabra. Y dice: a este banquete real solo se entra con invitación. Y por eso es que dice, vea, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo. Vea esto, que solo conoce el que lo recibe. Por eso yo le decía, a este banquete real de la fidelidad de Dios solamente se entra con invitación. Y esta piedrecita dice que tiene el nombre escrito, y dice que el que la tiene la conoce. Él sabe en lo secreto que es hijo de Dios, que es hija de Dios. ¿Usted sabe en lo secreto que es hijo de Dios, que es hija de Dios? ¿Cuántos sabemos que somos hijos de Dios? Claro, eso usted lo sabe. Esa piedrecita, hermanos y hermanas, es el don de la salvación que hemos recibido para gozar de la presencia de Dios en la eternidad, en aquel banquete que Él ha preparado para aquellos que son fieles en lo público y en lo privado. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude entonces a ser fieles, no solo en las grandes cosas, sino en las cosas pequeñas, en las que no se ven, en donde los hermanos no nos ven. Aquí es fácil ser fiel, pero es frente a su televisor, frente a su dispositivo, ahí en su habitación donde nadie lo ve. Ahí se demuestra su fidelidad. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta tarde, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hermanos, todos estamos expuestos a fallarle a Dios en lo secreto. Todos estamos expuestos a pecar contra Dios en lo secreto. Pero por eso debemos de decirle al Señor que Él cuide nuestros corazones. Esta tarde yo quiero hacer una invitación antes de orar por la iglesia. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o quiere reconciliarse, para que se pueda poner en pie, vamos a orar. Si hay alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Tal vez esta no sea su situación, hay otras cosas en el interior que le están afectando. Usted cree que hay un Dios verdadero, usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero aún en lo privado, en lo secreto, se resiste a Dios al sostener raíces de amargura, pecados no confesados, situaciones vergonzosas. ¿Hay alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? No tengo mucho tiempo. El Señor, que tiene la espada de dos filos, te conoce, amiga, amigo, y te da la oportunidad para que te arrepientas de tu pecado. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, renovemos nuestro pacto de fidelidad con Dios. Renovemos nuestro pacto de obediencia a Dios. Pongámonos de pie, hermanos, y como una expresión de nuestro compromiso con Él, digámosle: Señor, te queremos ser fieles en lo público como en lo privado, en nuestras acciones como en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones como en nuestras emociones. Y por eso le decimos al Señor: que
Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Levante sus manos al cielo, hermanos. Vamos a orar. El Señor está en medio nuestro y se pasea en medio de su iglesia. Él conoce la fidelidad de cada uno de nosotros. Pero este es el tiempo para que renovemos nuestro compromiso y nuestro pacto con Él. Padre que estás en los cielos, esta tarde aquí está tu pueblo reunido para que tú, Señor, disciernas con tu espada de doble filo las intenciones, las motivaciones, los sentimientos, las acciones, las omisiones de tu pueblo. Tú, Señor, pesas nuestros corazones. A ti no te podemos engañar. Tu mirada, Señor, revela todo. Tu espada de doble filo ha desnudado los corazones esta tarde. Señor amado, perdona a tu pueblo si ha habido consumo de pornografía. Perdona a tu pueblo si ha habido infidelidad en el matrimonio. Perdona a tu pueblo si han habido pláticas indecorosas, actitudes deshonestas. Perdona, Señor, si hemos predicado una cosa y hemos hecho otra. Señor amado, tú conoces lo que hay en el interior de cada uno. Perdona si nuestra mente se ha llenado de basura. Hoy que tu Espíritu Santo pueda venir sobre la mente de cada uno y puedan ser renovados. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu iglesia. Hoy volvemos a ti, Señor, renovando nuestro pacto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios.